Dicen que el futuro no llega de golpe, pero esta semana ha avanzado notablemente. Entre fabricantes chinos poniendo los ojos en España, gigantes de la inteligencia artificial preparando salidas a bolsa de tamaño épico y compañías que planean sustituir a cientos de miles de trabajadores por robots, la industria se está moviendo más rápido que un cohete de nuestro amigo Elon. Ahí está, dirección a la luna, ¿eh? Esta semana cambiamos de estilo y nos vamos a poner el casco de reporteros industriales, ¿eh? Y vamos a pasar de las tendencias a repasar algunas de las noticias más potentes del momento y vamos a comentarlas y qué implicaciones pueden tener en nuestro sector, etcétera. Y llegados a este punto también hay que hacer un disclaimer, ¿eh? Que no somos periodistas y todo lo que escuches en este episodio es opinión puro y duro, ¿vale? Con lo cual no lo tomes para hacer tus inversiones en bolsa, por favor. No, no hay que recomendaciones financieras y no somos periodistas, pero sí que tenemos el rigor periodístico y algo tenemos que hacer en este 250 podcast, Aitor, que es el de hoy, ¿eh? O Se sea, dice que qué rápido. mejor, ¿no? Qué mejor que hablar de noticias de hoy en día, pero antes de entrar en las noticias hay que contar dos cositas muy importantes que pueden marcar un antes y un después en la forma de vender de nuestros amigos y amigas tendencieras. Porque tanto si estás dando tus primeros pasos como si llevas tiempo y quieres disparar tus resultados, no puedes pasar por alto la formación. Y tenemos dos noticias. Tenemos la mía, que es la que tienes el libro de Pescando Clientes, un título con truco pero lleno de verdades. Y en este libro lo que hago es compartir lo que he aprendido durante 23 años vendiendo en la vida real. Aquí no hay ni humo ni fórmulas mágicas. Es simplemente método, rigor, practicar y además te vas a divertir leyéndolo. ¿Te animas a pescar conmigo? Puedes encontrar en Amazon. Todo totalmente recomendable. He ido a pescar contigo, Iker, clientes y a pescar peces también. Y la verdad es que un éxito en los dos aspectos de la vida, tanto la personal como la profesional, ¿eh? La de los peces no siempre funciona, ¿eh? Pero bueno. Bueno, y claro, falta la segunda recomendación, ¿eh? Entonces, tendencieros, si queréis mejorar vuestra productividad, queréis seguir mejorando vuestras ventas, también podéis suscribiros a mi newsletter Pasa a la Acción con Aitor, ¿eh? Donde cada semana envío ideas prácticas, herramientas y estrategias para vender más con menos esfuerzo. Me podéis encontrar en aitorlanda.substack.com y cada día tengo más, no sé cómo decirlo, lectores. Repercusión. Eso es. Recordad, porque vender mejor no es cuestión de suerte, es cuestión de método. Arrancamos Arrancamos motores. motores. Bienvenidos a los Tendencieros Industriales, el podcast de las tendencias actuales. Aquí comentamos todo sin barrera. Ven y únete, que la diversión nos espera. Y la semana pasada, Hitor, hablábamos sobre CAES. CAES, ¿qué son los CAES? Certificados de ahorro energético, porque descubrimos cómo funciona el sistema de los CAES que permite a empresas monetizar sus ahorros, más allá de lo que ahorran. Y además generar ingresos por ser más eficientes. Te hemos contado cómo son, cómo se consiguen, cuánto valen, porque hay más de 4.000 proyectos activos ya en España. Y que yo aquí lo que tengo que decir es que yo no tenía ni idea de lo que eran las CAES, ¿eh? No es que si te caes al suelo y te rompes un diente, o si te caes al suelo, sabes que son cuando te caes y no te caes, cuando te tropiezas, avanzas el doble, pues eso no son las CAES, pero sí que te permite avanzar el doble. Porque, claro, tú cuando haces un ahorro en fábrica, dices, oye, pues voy a cambiar los compresores. Oye, me ahorro energía porque los nuevos gastan menos energía, pero es que una cosa que a mí me explotó la cabeza el otro día es que, además de la energía que te ahorras, por esos ahorros que generas, los puedes vender y te pueden dar dinero por eso. Y te, oye, he ahorrado 50.000 kilovatios, toma, 50.000 euros. Bueno, no me acuerdo ahora exactamente lo que eran, ¿eh? O sea, una pasada, ¿eh? Y tendencia, ya sabéis, si queréis saber qué es exactamente esto de las CAES, pues ya lo sabéis, os lo ponéis en el podcast después de este episodio, ahí donde nos estéis escuchando, ya sea en tendenciosindustriales.com, en YouTube o en la plataforma que nos estéis escuchando de podcasting. Y bueno, Iker, vamos
a ponernos el casco de reporteros industriales, ¿vale? Y pues oye, tenemos que empezar un poco pues por ver cómo se está moviendo la industria, ¿no? Vamos a empezar por el principio, a ver cómo está la industria europea, porque claro, aquí si ves las noticias que se ven en la tele, no las de tendencieros, ¿vale? Si ves las noticias de la tele, las de la radio, aquí todo es que nos vamos a la ruina, que si el Trump, que si, te iba a decir Felipe González, que si Felipe el Estás al otro, día, ¿eh? que si el Felipe el Mazón, Hermoso, ¿eh? Que Felipe II el Hermoso, sí, eso sí. es, que si Mazón por aquí, que si Lagarde por allá. Pero no, esas noticias son las que te ponen triste, ¿eh? Hoy vamos a hablar de las buenas noticias industriales, las que nos sirven para luego estar al día y sacar ventaja, ¿vale? Pero antes de entrar en noticias y todo, lo que podemos hacer es ponerle temperatura al tema. Vamos a tomar la temperatura para ver, oye, ¿cómo está? ¿Estamos por debajo del normal? ¿Estamos por encima del normal? ¿Cómo estamos, no? Entonces hay una serie de indicadores que vamos a ver. Efectivamente, Iker. Mira, vamos a empezar a hablar de los principales indicadores que nos encontramos en la industria, que serían el primero de todos, el índice de gestores de compras o PMI, que se llama, ¿vale? Para que lo voy a explicar un poco para que quede claro a los tendencieros que nos estáis escuchando. El PMI es el Purchasing Managers Index, ¿vale? Y este lo que hace es hace una encuesta entre todos los jefes, bueno, entre todos no, entre la mayoría o entre muchos de los jefes de compras de las grandes compañías industriales de Europa y a partir de ahí pues saca un número, ¿vale? Entonces, si los jefes de compra ven que la cosa está bien, lo valoran por encima de 50 y esto indica que pues bueno, hay cierta expansión o hay más bien es un sentimiento a futuro de que la cosa va bien, ¿vale? Si el índice nos da un número por debajo de 50, significa que hay cierto pesimismo y son señales de contracción, ¿vale? Hay que tener en cuenta que este es un índice sobre todo de sentimiento, no es objetivo, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver los datos que tenemos, ¿no? Porque ahora mismo los indicadores que tenemos en la eurozona, pues dicen que estamos en una estabilidad, pero frágil, no estamos muy tranquilos. Entonces, ¿qué dice el PMI? Pues el PMI del valor de septiembre marcaba 49,8, como dice Aitor, por debajo de los 50. Pero en octubre estamos ya en 50 puntos. Eso quiere decir que estamos en estabilidad, salimos de la contracción. Lo que pasa que, vamos, salimos pero raspados, o sea, hemos aprobado con un 5 raspado. Entonces, pues eso, estamos en un estado de estabilización o de estancamiento. O sea, hemos alcanzado el nivel máximo de optimismo en los últimos 8 meses, pero aún así, pues tampoco es para echar campanas al vuelo. O sea, los nuevos pedidos de exportación han seguido lastrando las ventas industriales con una caída por cuarto mes consecutivo. Con lo cual, pues bueno, es un Sí. indicador bueno, pero hasta aquí. Sí, estamos en 50,0, que es en el medio, ni frío ni calor, ¿vale? Pero si analizamos un poquito más en detalle este índice y lo bajamos a países, aquí las buenas noticias para los españoles, ¿eh? Las noticias son buenas porque en España en octubre estamos en 52,9 puntos, ¿vale? Y esto significa que estamos en una fase de fuerte expansión o que de buenas expectativas, ¿vale? Entonces, bueno, en España bien, pero la contraparte es que si hay la media es 50, ¿vale? Pues hay otros países que van más flojillos o que sus expectativas son más bajas. Entonces, a Alemania lo tenemos en 50 puntos, que mejora un poquito con respecto a cómo estaban en septiembre. Sin embargo, en Italia seguimos a 49,9 puntos, que está ahí casi, casi, casi en el 50, ¿eh? Y el punto negativo, pues igual los podéis imaginar todos, que hemos estado oyendo noticias negativas estas últimas semanas. El punto negativo lo tenemos en Francia, que tiene 48,8 puntos, ¿vale? Ya hemos estado oyendo todos en las noticias últimamente, pues eso, que si huelga, que si recortes, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, Francia tiene las expectativas en este momento, el que le tiene las expectativas más bajas de los países, con 48,8 puntos.
Sí, François Mitterrand está haciéndolas, vamos, liando la parda ahora mismo. No sé El si es amigo, François el, o quién, pero... el amigo de Felipe. Bueno, vamos a hablar con más Oye, indicadores. hablando, Vamos a ver. hablando de eso, Iker, es que Dime. claro, Juan Carlos es que ha estado esta semana también presentando su último libro, ¿sabes dónde? Pues en Francia, Eh, es que, claro, es que tiene muchos seguidores en Francia, Juan claro. Carlos, ¿eh? Nuestro querido emérito que está tributando y viviendo en Arabia Saudí. No sé por qué, igual es que es nuestro gran rey, pero no quiere tributar sus ganancias en España, no sé por qué. Estás loco. Estás Alabemos loco. al Señor. Bueno, sigamos con el índice de producción industrial, que Bueno, alguno igual se nos eso es. enfada. Vamos a ver otro índice para ver si realmente estamos bien o no estamos tan bien, ¿eh? Otro de los índices que tenemos que medir es el IPI, que es el índice de producción industrial, ¿vale? Entonces, los últimos datos que tenemos disponibles son de agosto del 2025, que es un mes que, bueno, podemos cogerlo con pinzas porque no es el mejor mes para valorar el IPI. Si hablamos del IPI interanual, vemos un crecimiento del 1,1%. Sin embargo, si vamos al mensual de agosto es menos 1,2%. Pero lo dicho, el acumulado, incluyendo este menos 1,2, en un año es de 1,1%. Con lo cual, pues bueno, la interacción, digamos, la variación interanual es positiva, con lo cual es bueno, aunque se vea una desaceleración, pues en el mes de agosto, incluso el Ujú. de julio también, pues fue un más 0,3, tampoco fue un crecimiento exagerado. Vale, ¿y qué más me cuentas sobre esto, Iker? Aunque la variación interanual ha sido positiva, un poquito de desaceleración. Pero bueno, ahí está, ahí está. Sí, Vale, hemos hablado del IPI, ahora tenemos que tratar otros dos indicadores, ¿vale? Que son un poco contradictorios entre sí, ¿vale? Por un lado tenemos el IPC, ¿vale? El índice de precios al consumo. En este caso, hablando de España, no tengo el dato de la eurozona, pero este sí que es un dato crítico que en España en octubre tenemos un índice IPC del 3,1% interanual, que es un IPC bastante grande, ¿eh? Que muestra un ligero repunte respecto a meses anteriores, ¿vale? O sea, sí que tuvimos en la pandemia, tuvimos un IPC bastante elevado, luego bajó al 2 y pico, pues ahora hemos vuelto a subir al 3,1, ¿vale? Pero por otro lado, tenemos el IPRI, que es el índice de precios industriales, y este indicador es clave para medir la evolución de los precios cuando salen de fábrica. Entonces, aquí están excluidos los costes de transportes y el IVA, obviamente, ¿vale? Porque el IVA al final es un impuesto y, bueno, están excluidos, ¿vale? Y este sí que muestra si hay presiones inflacionarias o hay presiones deflacionarias en lo que sería la cadena de suministro. Y aquí los datos que tenemos son los que serían de septiembre. Y el panorama sería el siguiente, ¿vale? En España tenemos un IPRI con una variación interanual de más 0,3%, si bien la variación del mes de septiembre ha sido del menos 0,4%. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mes de septiembre han bajado 0,4% los precios de industriales, pero a lo largo de un año tenemos una acumulación del 0,3, que es muy inferior al 3,1% de IPC que tenemos los consumidores finales. ujú. En Alemania, si lo queremos comparar, pues el precio de los productos industriales de salida de fábrica, el IBRI que ha comentado Aitor, sigue en terreno deflacionario, está en menos 1,7%, liderado este indicador por la caída fuerte de los precios de la energía, que ha bajado en un 7,3%. Claro, esto sugiere que las presiones inflacionarias en la fase productiva son muy bajas o negativas en, pues, una de las locomotoras europeas, que es Alemania. Entonces, pues bueno, debemos tener cuidado porque puede ser una buena noticia o no. Sí. Esto, yo creo, Iker, que esto está muy ligado con la encuesta que hemos hablado antes del PMI. Venimos que en Alemania están con un poco más de pesimismo que lo que tenemos aquí en España, por ejemplo, y eso lleva a que tienen que bajar los precios de venta a la salida a la salida de las fábricas. Entonces, bueno, ¿esto qué implica? Pues que hay señales de vida, de optimismo, sobre todo en España, ojo, o sea que aquí frotémonos las manos, que venga, vamos a por ello, pero todavía hay que tener prudencia, hay que tener cuidado con los márgenes, hay que mantener los proyectos estratégicos en marcha y no hay que dormirse en los laureles, o sea, hay que tener ahí ojito, ¿vale? Y bueno, una vez que hemos visto
este panorama global que está pasando a nivel global, si te parece, vamos a comentar algunas noticias que hemos encontrado y cuáles pueden ser sus implicaciones, ¿vale? Entonces, Venga, bueno, va. son noticias un poquito, podríamos decir, aleatorias, ¿vale? Pues bueno, las que hemos visto que son más relevantes y que, bueno, que pueden ser interesantes. Entonces, vamos a empezar, Iker, con Basf. Basf es una empresa que fabrica sobre todo productos químicos, etcétera, ¿vale? Yo creo que mucha gente ya la conocerá, ¿vale? Entonces, la buena noticia que nos trae Basf es que va a construir una planta de hidróxido de amonio ultra puro para semiconductores en Alemania, ¿vale? No sé si ha quedado claro, porque era mucha palabra compleja, ¿vale? Y concretamente, esto por curiosidad, porque como tiene nombres raros, me gusta decirlo, en Ludwigshafen, que me perdonen los alemanes, pero es que es gracioso, ¿no? ¿Dónde está la fábrica? En Ludwigshafen. Joder, yo con los nombres alemanes me pierdo, Iker. Tienes un acento buenísimo, ¿eh? O sea, del sur de Babilonia. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer en esta planta? Pues lo que hemos dicho, el hidróxido de amonio de calidad electrónica, que esto lo que sirve es para la industria de semiconductores. Entonces, esto lo que sirve es, pues eso, para hacer limpieza, para hacer grabados, para ciertas etapas en la fabricación de semiconductores, ¿vale? Y esto es un punto crítico porque esto puede dar alas en el futuro a mejorar la industria electrónica en el mundo, bueno, aquí en Europa, ¿vale? Y esta tecnología va a ser clave para sectores como la automoción, el automóvil, sectores como la inteligencia artificial, que demanda de muchos semiconductores, y para producciones de nodos avanzados, ¿vale? Entonces, bueno, es muy interesante porque estas inversiones refuerzan el compromiso hacia y la presencia en Europa tanto de BASF como de la industria de semiconductores. Es un poco a lo que está ligado, ¿no? Entonces, esto a tener muy en cuenta. Ya lo hemos dicho antes, no lo tengáis en cuenta para vuestras inversiones, ¿eh? Pero bueno, yo creo que puede ser muy interesante. Es interesante porque además BASF tiene unos cuantos centros en España. O sea, tiene bastantes oficinas en la zona, bueno, plantas productivas también en la zona de Cataluña. O sea, en Canovelles, en Cartagena, o sea, en Castellbisbal, en Cornellá. O sea, hay una serie de plantas productivas en Rubí, en Tarragona. O sea, tiene unas plantas productivas bastante potentes. Entonces, dicho lo cual, es más que probable que, Mm. oye, que toda esta, ¿no? Este desarrollo de producto, pues implique también. Pues beneficios a las empresas españolas, no solo las del mismo grupo, que seguro que tienen que suplir, suministrar componentes para ellos, sino el resto de empresas que van a beneficiarse, ¿no? de tener estos químicos para tratar, pues, Mm. los chips y demás. Entonces, todos los que dependan de semiconductores, todos los que dependan de generar productos químicos, recubrimientos y demás, pues van a verse reforzados por esta buena noticia, con lo cual, pues yo creo que es algo bastante importante porque, oye, si al grupo BASF o BASF, que yo le llamaba, le va bien, pues en España seguramente a los empleados les va a ir también muy bien. Sí, sí, además lo que decimos es que esto va a dar negocio a los fabricantes de obra civil, a los fabricantes de maquinaria, a los componentes de chips, a los operadores de la planta. A su vez, lo que hemos dicho, va a tirar de la industria de los semiconductores, a su vez va a ser un efecto arrastre porque si ahí fabrican un tipo de gas, también va a tener que haber proveedores que les suplan de materia prima. O sea, esto es una cosa súper, súper interesante. Bueno, vamos a pasar ahora a un bloquecito que tenemos aquí de fabricantes de automóviles de China. Bueno, que me han parecido. Esta noticia la ha puesto Iker porque me ha parecido curiosa, ¿vale? Cuanto menos ¿Vale? curiosa por lo que implica, ¿vale? Y Ujú. entonces, la China BYD, Beat Your Dreams, se impone a Solaris e Irizar en la compra de autobuses en Barcelona, ¿vale? Aquí podemos tener opiniones enfrentadas, ¿vale? Tú y yo, Iker, o tú y otro por ahí, o yo y cualquier tendencia que nos está escuchando, y dice, ¿esto es bueno o es malo? ¿Vale? ¿Qué implica que el operador TMB, Transports Metropolitans de Barcelona, haya adjudicado un contrato de autobuses a una empresa que no fabrica en Europa? ¿Qué implica esto? O sea, me entiendes, ¿verdad? Lo que te quiero decir. Sí, sí, sí.
enseguida te doy mi opinión. O sea, Sí. Además, los 18 millones de euros que han costado los 19 autobuses, casi a millón de euros por autobús, igual te diría que es hasta lo de menos, ¿no? Porque esto le estás poniendo, pegando un puñetazo encima de la mesa y diciendo, y mandando un mensaje claro a los fabricantes de autobuses aquí, nacionales, europeos, etcétera. Y dice, tío, ya os podéis poner las pilas porque os vais a comer los mocos, si no. ¿Eh? Bueno, pues un poco eso es lo que te puedo decir, ¿eh? También estos autobuses han sido comprados para sustituir autobuses viejos que van llegando a su fin de su vida útil bueno, lo he puesto aquí por lo que supone, ¿no? Dice, no son los 18 millones de euros, que al final es un negocio a nivel, bueno, para ti, para mí puede ser mucho, pero a nivel de una ciudad como Barcelona o a nivel de un país como España, 18 millones no es nada, ¿no? Pero sí que es lo que supone, ¿no? para mí no es que sea una gran noticia, Héctor. O sea, si te doy mi opinión, que se decidan por un proveedor que no es de aquí, habiendo proveedores de aquí a priori competitivos. Habría que ver luego los detalles de la propuesta. No sabemos la propuesta si ha sido elegida por precio, si ha sido elegida por prestaciones, si ha sido elegida por el cazo que puede haber detrás de una decisión. No sabemos cómo se ha tomado esa decisión, pero yo creo que es una mala noticia que un competidor extranjero sea capaz de llevarse un proyecto, bueno, al igual que los de aquí se llevan de fuera, ¿eh? Pero yo creo que es una Ujú. mala noticia, habiendo fabricantes de primer nivel, como puede ser Irizar, que se lleven estos vehículos a fabricar al exterior, me parece una mala noticia. Y no sé si tienen en cuenta el global del impacto, porque claro, es que cuando se toman este tipo de decisiones hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿vale? Estoy de acuerdo que BYD tendrá que traer aquí pues una serie de, ¿no? de recursos. Tendrá que traer personas especializadas, tendrá que poner algún taller de reparación, tendrá que montar alguna pequeña fábrica de mantenimiento de los autobuses. O sea, estoy seguro que va a haber una generación de negocio por ese lado y habrá, pues bueno, una inversión que vendrá a España directamente. Pero claro, se tiene en cuenta todo ese dinero, pues bueno, ese IVA que se iba a pagar, ese beneficio que iba a pagar Irizar en las arcas españolas, ese impacto que va a tener los trabajadores nacionales. Claro, ¿se tiene en cuenta todo? Tengo mis dudas y a priori, claro, sí que puede decir a Irizar, si la decisión ha sido tecnológica, tienes que ponerte las pilas técnicamente para estar al nivel de BYD, que me callo si es el momento, o sea, si es el motivo, me callo, pero si ese no es el motivo, Sí. Bueno, aquí esto es una llamada de atención a que se pongan las pilas las empresas, ¿eh? Y bueno, vamos a suponer que los políticos en este caso han sido honestos, ¿vale? Y ha habido un concurso totalmente legal, que entiendo yo que sí, ¿vale? No, de entradas hay que suponer que aquí juegan bien. Aunque bueno, vamos a ir con la siguiente noticia, Iker, que está relacionada con los trenes, ¿vale? Y ujú, lo ligo también con la de los autobuses, porque en el sector de los trenes pasa un poco lo mismo que dices tú. Muchos países cuando conceden o cuando adjudican un concurso de trenes se lo dan a empresas locales o si es una empresa externa le obligan a que tiene que tener cierta producción localmente. Es que si no, haces lo que dices, sí, te ahorras, pero haces un agujero al final. Entonces, pues bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y entonces esto lo ligo con Talgo, ¿vale? Que mucha gente igual ha oído ya que estaba vendiendo una parte o querían adquirir una parte y entonces aquí el gobierno vasco, bueno, quiere tomar parte y además hay una persona que es el presidente de Sidenor, Juan José Antonio Jainaga, ¿vale? Que también quieren tomar parte de esta operación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que Jainaga, o Sidenor, ¿vale? Está metido aparentemente en negocios turbios, ¿vale? Vamos a hacer aquí, vamos a hacer aquí que supuestamente, ¿vale? Para que luego no nos demande nadie. Dicen que ha podido vender acero a Israel, y bueno, etcétera, etcétera. Entonces hay ciertas cosillas ahí que hay por detrás, a nivel de pasta, ciertas cosas opacas. Entonces el gobierno vasco quiere adquirir el 29,77% de Talgo, ¿vale? Con un consorcio que está liderado por Sidenor, pero está este tema. Entonces, bueno, hay un cierto, pues, jaleillo por ahí, ¿no? Y también están, pues, entidades de financiación local, que aquí
igual fuera de aquí no se conocen, pero bueno, está la BBK, Bilbao Vizcaya Kutxa, la Rural Kutxa, o sea, Vital Kutxa o Kutxabank, que es la de aquí de Álava también. Hay ciertas organizaciones o bancos locales aquí que también están detrás de esa operación, ¿vale? Y, claro, ¿cuál es la importancia de esta noticia? Pues precisamente es mantener el arraigo industrial de Talgo aquí en el País Vasco y en España, ¿no? Porque claro, esto imagínate tú que ahora lo coge una empresa de Dubái o un americano y qué puede hacer con Talgo, ¿no? Pues al final te la puede desmontar entera, puede deslocalizarla. Entonces es importante, es lo que hemos dicho, es estratégico, es un sector estratégico y por eso, pues bueno, el gobierno vasco está intentando o liderando también esta operación para que, bueno, para que el núcleo, la dirección, la gestión de esta empresa tan importante a nivel del sector ferroviario se quede aquí en España y en el País Vasco. Pues sí, yo dos cosas a comentar. O sea, la supuesta implicación de la venta me parece la hostia que tengamos que decidir las cosas así. Es decir, implicar al presidente porque la empresa ha vendido, a ver, una empresa como Sidenor, vamos, ¿tú crees que el presidente sabe si ha vendido acero a una empresa que vende armas o que fabrica supuestamente armas? Me parece la hostia. Todo este Esto, tipo de implicaciones son súper graves. O sea, no se puede imputar, denunciar y demás cuando hay unas implicaciones de negocio muy potentes. O sea, es que esa noticia que luego igual, no, resulta sí, que no era acero, no, es que tampoco era una empresa de ya, armas, era de almas. sí. Hostia, Además, esas cosas no se sí. pueden decir así a la ligera. Además, Iker, me sumo a lo que dices desde el punto de vista que hace 2 episodios estuvimos hablando del acero, ¿te acuerdas? Sí. Y en aquella ocasión decíamos que las fábricas de acero, las acerías españolas, tienen una capacidad de unos 2 millones de toneladas al año. Y sin embargo, en China tienes acerías que pueden fabricar 100 millones de toneladas al año, 50 millones más. Entonces, claro, si hablas de escala, dices, tío, ¿pero qué estamos hablando? ¿De que le han vendido pipas? Claro, es que... Y claro, luego esa implicación le imputas, no, ahora la operación con Talgo se ve en peligro. Hostia, o sea, coño, o sea, yo creo que es una buena decisión. Perdón por los insultos que me altero. Yo creo que es una buena decisión que una empresa como Talgo sea adquirida por otra empresa española que esté dispuesta a asumir pues el liderazgo de Y esa, el ¿no? riesgo. Y el riesgo, claro, porque ¿por qué la quieren comprar? Pues porque realmente hay un riesgo ahí detrás. Entonces, si Denor se arriesga, que tampoco es que sea la empresa con las mejores cifras ahora mismo. O sea, el tema del acero del mercado es un mercado que está bastante fastidiado. Entonces, se arriesga todo eso, sacan noticias, bueno, imputamos, pero no sabemos si sí, si no, defienden. A ver, ostras, eso no se puede sacar así por así. O sea, Sí, sí. si tienes que imputarle, le imputas, le da, pero todo eso en secreto hasta que no sea oficial. O sea, si realmente es culpable, pues sacas a la luz, pero si no, ostras, entonces, claro, todo este impacto en esta negociación es bastante grave. Y Sí. a mí desde el punto de vista del gobierno vasco, y me imagino que el gobierno central también ha apoyado esa compra por Sidenor de Talgo, adquisición, pues me parece interesante, porque todo queda, digamos, el control queda aquí de un tema bastante estratégico a nivel nacional. Y bueno, le puede servir también para el suministro de aceros, para sus bugis, para un montón de cosas, con lo cual hay Sí. negocio detrás interno también. Entonces, yo creo que es una buena idea, pero tiene su riesgo. Sí, sí, no, no, está claro que luego también hay que tener en cuenta que la gente que pone la pasta la está arriesgando, ¿eh? Eso como cuando tú compras acciones en bolsa puedes perderlo todo también, ojo. Es que Mm. es así. Entonces, bueno, pero es una operación, bueno, que asegura la soberanía en el sector ferroviario. Es súper importante y que se quede aquí, que no se deslocalice. Mm. Bueno, vamos con la siguiente noticia, Iker, y me parece que nos vamos a tener que saltar unas cuantas porque nos vamos ya de tiempo, ¿eh? Venga, vamos a contarlas, pero rápido. Va. Sí, mira, BYD, principal candidata para construir la tercera fábrica de BYD en Europa. ¿Qué he dicho? La España, España. España. España es la principal candidata, ¿vale? BYD tiene ya 2 plantas europeas, una en Hungría y otra en Turquía. ¿Y qué es lo que le pasa a BYD? Pues que ha tenido un crecimiento, imagínate, solo hasta agosto, de enero a agosto del 2025 ha crecido solo un 280% en ventas respecto a enero-agosto 2024.
Entonces, claro, dice BID, hostia, tengo que poner ahí en España una planta, bueno, en Europa tengo que poner otra planta porque si no la logística se me come todos los costes y a este ritmo. Y entonces, pues bueno, ahí no está todavía decidido, pero quiere poner una planta y es muy probable, aquí en España, debido al sector que tenemos tan importante del automóvil, pues es una de las plazas que puede ser adjudicada de esta inversión de BID. Yo lo veo como factible, pero poco probable, desde mi punto de vista. O sea, sí que España y el sur de Europa es una zona factible por toda la infraestructura que tiene a nivel, pues eso, de proveedores, logísticos, experiencia, know-how, conocimiento, trabajadores. O sea, lo tiene todo para que la planta en España pueda tener lógica, pero igual hay que ir todavía un poco más al sur de Europa y meternos en África. Y quizás el norte de África, hoy en día, con toda la infraestructura que está cogiendo pues podría ser otro candidato. O sea, que no nos neguemos que los países del este y el sur de Europa son otros candidatos potentes porque tienen lo mismo que puede tener Sí. España. Y luego hay otra cosa también, otro detalle, Iker, también, que a ver qué es lo que se habla de montar una planta, pero bueno, a ver si es una planta como puede ser la factoría de Tesla o es una planta como es la fábrica de Ebro, que solo hacen montaje de subcomponentes, ¿no? No sé cómo decirlo exactamente, que te viene todo fabricado de China y aquí lo único que haces es montarlo, con lo cual aquí realmente no estás aportando gran valor. Ujú. Que las noticias es una cosa y luego la realidad es otra, ¿no? Y al final tienes con 50 tíos, te estás venga a montar coches y son 50 tíos, no es una fábrica de 3.000 empleados. Ujú. Bueno, sin más, un par de noticias rápidas. Waymo empezará a operar en Londres. Waymo, para el que no lo sepa, es uno de los principales fabricantes de vehículos autónomos, de coches autónomos, que ya se están moviendo en... No sé si lo habéis visto, pero yo es que lo cuento porque es que a mí me chifla el tema este. En Estados Unidos ya está Waymo implantado en San Francisco, va a empezar en Nueva York, ahora va a empezar en Londres. En China tenemos otros fabricantes de coches de automóviles autónomos, ¿vale? Y esto, que vengan a Londres ya, es que lo tenemos en Europa, en España, a la vuelta de la esquina. Cualquier día, en Vitoria no, pero en Bilbao, cualquier día seguro que aterrizan los de Waymo y empezamos a ver coches autónomos. Vitoria no, porque la ciudad es un caos absoluto. O sea, que entre el va y el Bay y el Y Boy, con la rotonda nos iban a apañar los y con las coches rotondas el autónomos. Guaymo va a petar seguro. Entonces tendrá que irse a otro lado. No sé si a Bilbao, pero tendrá que irse a otro lado. Es una Vale. muy buena noticia esa. Ahora Sí, vamos a ir con sí. otra no tan buena, Hitor. Porsche se ha derrumbado, acaba de publicar sus números, sus cifras y su beneficio cae un 95,7 hasta septiembre, con lo cual esto ya nos da un Mm, indicador también de cómo está el mercado y cómo está moviendo el automóvil a nivel europeo. sí, Ahí lo esto. dejo. Esto lo que hay que ver también, si las acciones han caído tanto, es buena oportunidad para comprar, o si por el contrario, esto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Van a seguir cayendo y van a tener que cerrar el chiringuito? Ah, Hmm, Todo puede ser, todo puede ser. ¿Seguimos? seguimos. Venga, va. Amazon, otra noticia que da escalofríos, da Muchos, escalofríos. muchos. Contempla cambiar a 600.000 empleados por robots en Estados Unidos, mientras evita hablar de planes en España, aunque se han filtrado algunos datos, porque Amazon va a despedir ya directamente 14.000 trabajadores en el mundo y 1.200 en las oficinas de España. Entonces, con todo esto de la automatización, inteligencia artificial y los robots, va a dejar de contratar 600.000 empleados. Y lo que va a conseguir es ahorrar 12,6 mil millones, que son unos 30 céntimos por cada artículo entre el 2025 y el 2027, casi nada. Así es, parece 30 céntimos por artículo es poco, pero claro, en un artículo que cuesta 1 euro es un 30%. En un artículo que cuesta 1.000 euros, pues es nada, ¿eh? Pero ahí está. Y claro, aquí ya lo hemos hablado otras veces, con la inteligencia artificial y con la automatización se abre, bueno, se abre el melón de nuevos puestos de trabajo, pero claro, también se abre el melón de que igual vamos a acabar teniendo todos una renta universal y que no nos va a hacer falta trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro tiempo? Ay, no, no lo sé, no lo sé. Y esto lo podemos ligar perfectamente con la siguiente noticia. Bueno, pues nos queda la noticia de OpenAI, que se prepara para una de las mayores salidas de bolsa de la historia.
historia, salidas a bolsa de la historia. O sea, esta organización sin ánimo de lucro que se ha acabado convirtiendo en una organización con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, pues tiene tela, porque está preparando una oferta pública inicial que podría valorar la empresa en 1 trillón de dólares, en 1 billón de o sea, en 1 millón de millones de dólares. Y están considerando recaudar al menos unos 60.000 millones en esta operación. Y podría hacerse ya, o sea, en la segunda mitad del 2026, con posibilidad de listar en 2027. Ya se ha preparado todo para que esté listo para hacerlo ya. Madre mía, Iker, voy a sacar aquí, espera un poco, ¿cuánto has dicho? Que tengo aquí calderilla, que tengo aquí Un unas monedillas para trilloncete. comprar OpenAI. Pues nada, oye, que no me llega, yo creo, ¿eh? No sé. Se han Vas a pasado, tener que se han pasado, desinvertir. se han pasado un poquito, sí. Eh, ¿Qué quieres que te diga, Iker? Que con estas cifras que has dicho, OpenAI se situaría a la cabeza de capitalización bursátil de las mayores empresas mundiales, junto con Apple, Microsoft, con Nvidia. Y claro, esto es que es una auténtica barbaridad, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué más te puedo decir con esto? Pues que claro, cuando OpenAI recibe toda esta cantidad de dinero, dice, ¿ahora qué puedo hacer con todo ello? ¿Vale? Porque esto lo que le puede dar pie es a que en lugar de, bueno, además de centrarse en lo que es en la parte puramente inteligencia artificial, pues bueno, pueda empezar a desarrollar chips, desarrollar data centers, desarrollar hardware, desarrollar cloud que dé soporte a esa inteligencia artificial que tiene. Es lo que se llama una integración vertical. Y con esto, pues bueno, acá cierra el círculo de la inteligencia artificial y ahí, pues bueno, puede crecer terriblemente lo que sería el mercado accesible para ellos. O sea, esto es una auténtica barbaridad. O sea, puede llegar, pues es una auténtica locura lo que va a poder hacer OpenAI con todo esto. Y encima han hecho ahí un maneje de lo más. O sea, aparte de todo esto, han hecho un acuerdo a tres bandas que es la pera limonera. O sea, es sacar dinero de donde no hay. O sea, OpenAI ha contratado los web services, creo, la cloud de Oracle. Oracle va a comprar un montón de Nvidias a Nvidia, un montón de tarjetas a De Nvidia. Y tarjetas. Nvidia va a invertir en OpenAI. Entonces, es la leche, el círculo, vamos. O sea, es como si yo te contrato a ti 1.000 millones, Aitor, y luego tú me compras la empresa por 1.000 millones. Estamos los dos Esto, forrados. sí, O sí, esto sea, es una locura. Hay que decir un también que negocio. lo que has dicho importante, ¿no? OpenAI nació como hace, pues no sé, 2, 3 años, en 2022 o 2021, por ahí nació como una organización sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces, claro, mientras no hay pasta por medio, pues sin ánimo de lucro. Voy desarrollando, hostia, esto está creciendo, hostia, que esto funciona, hostia, que somos los amos del mundo en tema de inteligencia artificial, hostia, que podemos sacar pasta de esto, pues ya lo privatiza, no, lo dejamos de ser sin ánimo de lucro y ahora sí que queremos pasta, venga, danos la pasta. Y no hay que olvidar que el 51% de OpenAI es de Microsoft, ¿eh? Ojo. Sí, creo que con la adquisición, o sea, con la entrada en bolsa va a verse disminuida y no va a tener ni de lejos el 50%, ¿eh? Pero bueno, aún así va a tener una parte muy importante de todo, pero Bueno, hay que ver quién lo muy compra. Que importante. igual, que hay que ver quién lo compra, que igual es el propio Microsoft que está poniendo ahí pasta, ¿eh? Vete tú a saber Vete a a lo que saber. se acuerde por ahí. Eso también puede ser, también puede ser. Bueno, y antes de acabar, tenemos al amigo Musk que está metido en todos los sitios, este tío. O sea, ya no es que lance cohetes a la luna ni que ponga Grok a decir barbaridades y hacer vídeos, sino que ha lanzado esta semana pasada o hace un par de semanas la Grokipedia, que es una web creada por él mismo, por Elon Musk, para destronar a la Wikipedia, porque dice que la Wikipedia tiene sesgos. Él no. Él y la Grokipedia no va a haber sesgos porque él va a generar todas las noticias sin ningún sesgo, como si él no tuviera ningún sesgo, vamos. Y entonces, pues bueno, creo que la forma de consumir, yo no he tenido acceso a la misma, pero va a ser en forma de chat, en forma de Grok, no como en forma de Wikipedia, pero tiene el objetivo de calzarse la Wikipedia al tío. Eso es, la Wikipedia tiene sus sesgos, sus principios, que no son los de Elon Musk, ¿eh? Porque Elon Musk es como Groucho Marx, que tiene sus principios también, ¿eh? Si no te gustan, pues tengo otros, ¿no? Lo que tengo claro, Iker, que Elon Musk para mí
es un crack, es una figura a estudiar, ¿eh? Tanto como persona como por lo que hace, o sea, porque todo lo que toca, me cago en la leche, lo convierte en oro el tío. Es que tiene unas cosas de morirse, o sea, de morirse, pero o sea, lo podemos criticar, pero es que luego en el fondo es un auténtico fenómeno, ¿eh? Por lo menos de los negocios, con una visión de la leche, ¿eh? Un excéntrico, pero sí. Bueno, tendencieros, hasta aquí el episodio de hoy. Hemos hecho un episodio especial de noticias. Entonces, oye, lo que sí que nos gustaría saber tu opinión. ¿Te ha gustado este episodio especial que hemos hecho hoy? ¿Cambiarías algo? ¿Te gustaría añadir algo más? Queremos saber tu opinión. Cuéntanosla. Gracias por acompañarnos en este 250 episodio. Esperamos que, bueno, hayáis aprendido algo, o al menos estéis al día de las noticias. Y sin más, tendenciero, tendenciera. La semana te espera. Chao. Chao.